الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Narraré historias de la vida del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, un incidente del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre la atención de su hija y su yerno hacia la oración de Tahajjud, la oración voluntaria antes del amanecer. Se registra en Sahih al-Bukhari de la siguiente manera. Hazrat Ali ibn Abu Talib relata que un día el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo visitó a él y a su propia hija, a Hazrat Fátima, y les preguntó: ¿acaso vosotros dos no ofrecéis la oración? Le respondí: oh mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, nuestras vidas están en manos de Dios, nos despierta cuando quiere. En relación con la oración de Tahajjud, oración voluntaria, Hazrat Ali dice que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam no respondió a esto y se fue. Durante el trayecto oí decir al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam lo siguiente: mientras se golpeaba el muslo con las manos, de todas las cosas, el hombre es el más contencioso. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ha registrado los detalles de este incidente de la siguiente manera. Una noche el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam visitó a su yerno Hazrat Ali y a su hija Hazrat Fátima y les dijo: ¿realizáis la oración de Tahajjud? Es decir, la oración que se ofrece en mitad de la noche. Hazrat Ali respondió: oh mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam, intentamos ofrecerlo. Sin embargo, si por la voluntad de Dios permanecemos dormidos, entonces no la ofrecemos. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: deberías ofrecer la oración de Tahajjud, la oración que se ofrece en mitad de la noche. Luego se levantó para regresar a su casa y al salir dijo repetidamente: este es un versículo del Sagrado Corán que significa que una persona a menudo tiene miedo de admitir su error y cubre su defecto presentando varias excusas. Esto quiere decir que en lugar de que Hazrat Ali y Hazrat Fátima dijeran que a veces erraban porque decían que Dios no quería que se despertaran y permanecieran dormidos, ¿por qué atribuían su error a Dios Altísimo? Explicando este incidente, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dijo en una ocasión: Hazrat Ali relata un incidente suyo que menciona que en una ocasión en el que él respondió al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam en un tono de discusión y confrontación, pero en lugar de que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam se molestara o mostrara ira, respondió de manera tan sutil que es posible que Hazrat Ali recordara la belleza de estas palabras hasta los últimos días de su vida. Además, tenía derecho a disfrutar de ella. Incluso hoy en día, cuando una persona sabia se entera de la exquisitez con la que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam expresaba su disgusto, se queda atónito. Hazrat Ali cuenta que una noche el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam nos visitó a mí, a Fátima al-Zahra, la hija del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, y nos preguntó: ¿no ofrecéis la oración de Tahajjud? Yo respondí:
oh mensajero de Dios, nuestras vidas están en manos de Dios Altísimo y cuando Él quiere despertarnos, nos despertamos. Al oír esto, el santo profeta sallam regresó sin decir nada. Luego, mientras se daba la vuelta para marcharse, se golpeó el muslo y dijo: de todas las formas, el hombre es el más contencioso. Gloria a Dios, que extraordinaria fue la forma en la que el santo profeta sallam explicó a Hazrat Ali que no debería haber respondido de esa manera. Si fuera otra persona la que respondiera, primero habrían empezado a argumentar. Mira mi posición y estatus y mira tu respuesta. Entonces, ¿tienes algún derecho de desestimar mis palabras de esa manera? Si este no fuera el caso, entonces habrían empezado a argumentar diciendo: son completamente falsas tus afirmaciones de que una persona está obligada y que todas sus acciones están bajo el control de Dios, que Él te obliga a actuar como Él quiere y si te quiere te permite rezar o no. Podría haber dicho que la cuestión de la compulsión es completamente contraria al Sagrado Corán. El santo profeta sallam podría haber dicho todo esto, pero no adoptó estos dos métodos ni se enfadó con él, ni discutió con Hazrat Ali para hacerle consciente de su error. Más bien se hizo a un lado y se mostró sorprendido por su respuesta diciendo: la gente es muy peculiar, toman un punto concreto que les beneficia y luego empiezan a discutir sobre el asunto. En realidad, esta simple afirmación del santo profeta sallam contiene en su interior tales beneficios que incluso 100 debates de otra persona no tienen comparación. Podemos aprender muchas cosas de este hadith. Hazrat Muslim Maud analiza esto más a fondo mencionando las cosas que aprendemos, ya que a través de esto diferentes aspectos de la moral del santo profeta sallam salen a la luz y es apropiado mencionarlos aquí. En primer lugar, vemos cuánto se preocupaba el santo profeta sallam por el bienestar espiritual de sus allegados, en el sentido de que los visitaba de noche para aconsejarles. Hay muchas maneras que son piadosas ellas mismas y exhortan a los demás a hacerlo también, pero el estado de sus propios hogares es calamitoso. Ni siquiera tienen la capacidad de reformar a la gente de su propia casa. Hay un dicho muy conocido que dice: hay oscuridad debajo de la lámpara. Esto significa que de la misma manera que una lámpara ilumina todo lo que hay a su alrededor, la oscuridad permanece también debajo de ella. Es decir, hay personas que van por ahí aconsejando a los demás, pero no se preocupan de si las personas de su propia casa se están beneficiando de su luz. El santo profeta sallam era consciente de sus parientes debían ser iluminados por la luz que deseaba difundir por todo el mundo. Se comprometió a asumir esta responsabilidad, para la cual les pondría a prueba y les enseñaría. La reforma moral de los parientes es una habilidad tan excelente que si esta cualidad no se encontrara en el santo profeta sallam, habría una deficiencia significativa en su moral. Pero como poseía la más excelente de las morales, esta habilidad se encontraba en él en abundancia. El segundo punto que entendemos es que el santo profeta sallam tenía plena convicción de las enseñanzas que presentaba al mundo y no dudó de estas enseñanzas ni por un momento. Algunas personas alegan, Dios no lo permita, que para engañar al mundo entero y establecer su reino, el santo profeta sallam creó toda esta empresa. Esta es la alegación que esgrimen los opositores y también que no recibió ninguna revelación. Algunos orientalistas solían escribir esto y los incrédulos de la época del santo profeta sallam también solían decirlo. Este no era el caso. Más bien, el santo profeta sallam tenía una convicción tan firme en su condición de profeta y en su nombramiento por Dios, que no encontramos equivalente a esto en el mundo entero, porque se puede suponer que el santo profeta sallam pudo haber actuado con fingimiento
para demostrar su variedad a la gente. Pero no se puede imaginar que una persona vaya a ser a su hija y a su yerno, especialmente por la noche. Y les pregunté si también participan en esta forma de adoración. Una oración que no se ha hecho obligatoria, sino cuya observancia Dios ha dejado a la convicción del creyente, por lo cual que uno se despierte en medio de la noche para ofrecerla. El hecho de que el santo profeta sallam saliera y animara a su hija y a su yerno a ofrecer también oraciones de tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer, es un ejemplo de su total convicción sobre la enseñanza que deseaba impartir a la gente. Es más, un mentiroso que sabe que seguir o rechazar su enseñanza es intrascendente nunca podría aconsejar a sus hijos que se adhieran a ella, y además a una hora tan tardía del día. El resultado sería el mismo en ambos casos. Una persona así no podría aconsejar a sus hijos que siguieran sus enseñanzas. Esto solo puede ocurrir si el corazón de esa persona está convencido de que no se puede alcanzar la excelencia sin adherirse a la enseñanza. La tercera cuestión es la razón misma por la que se ha presentado este incidente, es que el santo profeta Sasón lo explicó todo con una paciencia increíble. En lugar de discutir, señalaba los errores de los demás con amor y ternura. En esta ocasión, en particular, Hazrat Ali trató de evitar la pregunta del santo profeta Sasón, alegando que después de que una persona se duerme no tiene control sobre cuándo se despierta. Es decir, una persona que está durmiendo no tiene control sobre sí misma. Mientras una persona está durmiendo, no es consciente del tiempo para completar cualquier tarea. Si Dios Altísimo hace que se despierte, ofrece la oración, no se podía hacer esta otra cosa en aquella época, ya que no había despertadores. No es de extrañar que al oír esta respuesta el santo profeta Sallam se sintiera desconcertado. La fe de su corazón nunca le permitiría ser tan negligente y perder descuidadamente el momento de ofrecer las oraciones de tahajjud. Fue por esta razón que el santo profeta Sallam se apartó y simplemente dijo: el hombre es desobediente y contencioso. En otras palabras, que Hazrat Ali debía esforzarse por no perder el tiempo ni desestimar lo que él dijera. Así, Hazrat Ali, que Dios le conceda su gracia, dijo: después de eso nunca fui negligente en ofrecer las oraciones de tahajjud. Deberíamos recordar que este incidente para dirigir nuestra atención hacia el ofrecimiento de la oración del tahajjud. Los misioneros, los devotos de por vida, los consagrados y quienes ostentan un cargo deben ser especialmente conscientes de ello. Son las oraciones ofrecidas durante la noche las que atraen eficazmente la gracia de Dios Altísimo y en la actualidad estas oraciones son esenciales para salvar el mundo de la destrucción. En relatos históricos también se menciona en la batalla de Banu Kainuka, que tuvo lugar en el año 2 después de la Égira. Sobre esto consta que después de que el santo profeta Sallam emigrara a Medina, los incrédulos de Arabia se dividieron en tres grupos. El primer grupo era de aquellos en los que el santo profeta Sallam había establecido un tratado de paz con la condición de que no hicieran la guerra contra el santo profeta Sallam ni apoyaran a sus enemigos contra él. Las tres tribus judías, Banu Qurayza, Banu Nadir y Banu Kainuka, firmaron este tratado de paz. El segundo grupo era el de los que oponían al santo profeta Sallam y le hacían la guerra. Este grupo era los Quraysh. El tercer grupo era de los que se desvincularon del santo profeta Sallam y esperaban su desenlace, como otras tribus árabes. Estas tribus también variaban de opinión. Algunas deseaban en su corazón que los musulmanes salieran victoriosos, como los Banu Quza. Algunos creían lo contrario, como la gente de Banu Bakr. También había tribus que parecían estar del lado de los musulmanes, pero apoyaban a sus enemigos de forma encubierta.
Tales personas se contaban entre los hipócritas. Cuando el santo profeta ﷺ llegó a Medina, firmó acuerdos con los judíos. Hubo un contrato escrito entre el santo profeta ﷺ y las tribus judías. Las tribus se unieron con sus confederados y se establecieron tratados de paz entre ellos y el santo profeta ﷺ. Había muchas condiciones en los tratados de paz, una de las cuales era que no apoyarían a los enemigos del santo profeta ﷺ contra él. Esto en cuanto a los tratados de paz. En cuanto a los Banu Kainuka y su participación en la propagación del desorden, Ibn Ishaq dice que había un anciano llamado Shahad bin Qais que albergaba una gran enemistad y rencor en su corazón hacia los musulmanes. En una ocasión, algunos compañeros de las tribus Aus y Khazraj estaban discutiendo en una reunión. Shad bin Qais pasó junto a ellos cuando observó que gracias al Islam habían superado su enemistad mutua de la época de la ignorancia y ahora estaban sentados juntos en el amor y paz, y se encendió en celos. De forma impulsiva dijo: Banu Kaila, es decir, dirigiéndose a los jefes de los Banu Aus y Khazraj que se habían unido: por Dios, si la noble gente de los Aus y Khazraj se ha unido, entonces no podemos residir aquí entre ellos. Intentó incitarlos y enfurecerlos. Le acompañaba un joven judío. Ordenó a los jóvenes que se sentaran entre ellos, evocaran la batalla de Buat y otros sucesos del pasado y recitaran algunos de los versos que habían escrito en relación con ellos. La batalla de Buat tuvo lugar en la época de la ignorancia entre los tribus de Aus y Khazraj, durante el cual Aus prevaleció sobre Khazraj. En aquella época el jefe de la tribu de Aus era Hudayr bin Simak Ashali, era el padre de Hazrat Hussein. El jefe de la tribu Khazraj era Amr bin Numan Bayazi. Ambos fueron asesinados durante la batalla. Este joven judío se sentó entre los musulmanes y planteó esta discusión para enfurecerlos e incitarlos. Los sentimientos adormecidos de los Aus y Khazraj volvieron a ser apasionados y se enfurecieron. Comenzaron a pelear entre ellos y expresaron su superioridad del número de el uno sobre el otro. Las cosas escalaron hasta el punto que una persona de cada tribu se arrodilló en el suelo y se enfrentaron para discutir y disputar. Su disputa creció. Aus bin Khazi representaba la tribu de Aus, mientras que Jabbar bin Sahar representaba la tribu de Khazraj. Durante la discusión, uno de ellos dijo que si el otro deseaba, podían reavivar esta guerra y comenzar de nuevo. Así ambas partes estaban furiosas y dijeron que estaban listas para pelear. Por un lado habían abrazado el Islam, pero por otro lado aún quedaba un atisbo de ignorancia. Además prometieron luchar unos contra otros en Harra. Medina está situado entre los dos Harra. Un Harra se refiere a un paisaje negro y rocoso. Al este de Medina está Harra Hakim, también conocida como Harra Banu Quraiza. El otro Harra, situado a 3 millas al oeste de Medina, es Harra al-Wabra. Hacia el este, Harra se conoce como Harra Hakim, que también se conoce como Harra Banu Quraiza. El otro Harra es Harra al-Wabra, que está hacia el oeste. Hay uno hacia el este y el otro hacia el oeste. Las tres áreas están separadas por una distancia de 3 millas. Mientras tanto, se escuchaban consignas a las armas. Después de esto, la atmósfera se volvió extremadamente calurosa y ambos bandos comenzaron a prepararse con vehemencia para la guerra. Cuando llegó el momento señalado, la gente de ambas tribus partió hacia Harra.
Era casi posible que estallara una batalla sangrienta, sin embargo Dios quiso que la noticia de esto llegara al santo profeta Sallam. Al enterarse de esto, el santo profeta Sallam inmediatamente reunió a algunos de los compañeros Muhajir y se dirigió hacia la gente de Aus y Khazraj. Dirigiéndose a todos ellos con gran sabiduría, el santo profeta Sallam dijo: Dios, habéis regresado a los caminos de la ignorancia a pesar de que yo estoy presente entre vosotros e incluso después de que Dios os haya guiado hacia el Islam. Se os concedió el honor de, a través del Islam, vuestras prácticas del tiempo de la ignorancia fueron completamente erradicadas. Se os concedió la salvación de la incredulidad y se inculcó en vuestros corazones el amor unos por otros. A pesar de todo esto, habéis vuelto a la antigua condición. Estas palabras del santo profeta Sallam tuvieron tal impacto en ellos que sintieron gran remordimiento por sus acciones y comenzaron a llorar. La gente de Aus y Khazraj, que se habían reunido para luchar entre sí, ahora se abrazaron y mostraron tal obediencia, regresaron junto al santo profeta Sallam. Estos son los detalles de este incidente mencionado en Sirat ibn Hisham. En relación con la violación por parte de los judíos de los términos de su tratado, está escrito que cuando Dios Altísimo concedió a los musulmanes una extraordinaria victoria en la batalla de Badr, la actitud rebelde de los judíos quedó claramente clara y también los celos que albergaban hacia los judíos. El santo profeta Sallam y los musulmanes, debido a su enemistad y odio, terminaron su tratado y comenzaron a decir: Oh Muhammad Sallam, ¿crees que somos como tu gente? No os dejéis engañar porque habéis luchado contra un pueblo que desconoce el arte de la guerra y por eso pudisteis vencerlo. En otras palabras, se referían a la batalla de Badr en la que los musulmanes derrotaron a los incrédulos de la Meca. Nosotros, sin embargo, somos valientes. Por Dios, si luchas contra nosotros, descubrirás que efectivamente somos hombres de verdad. Entre las tres tribus judías, la primera en romper su tratado y mostrar traición fue la Banu Kainuka. En relación con su comportamiento malvado, también hay un incidente en el que acosaron a una mujer musulmana. Está escrito que además de su enemistad hacia el santo profeta Sallam, otro incidente que tuvo lugar fue que la esposa de un compañero ansari llevó sus bienes comerciales a un mercado de los Banu Kainuka, que consistía en ganado como camellos y cabras para que podría venderlo y obtener ganancias de ello. Vendió sus productos en el mercado de Banu Kainuka y luego fue a una joyería judía y se sentó allí mirando algunas joyas mientras tenía la cara y el cuerpo cubiertos. En ese caso, algunos judíos malvados y disolutos insistieron en que ella revelara su rostro, pero ella se negó. Después de esto, la dueña de la joyería se levantó y discretamente ató la esquina de su cubierta exterior con algo detrás de ella. Según otra narración, mencionó que le ató una parte de su prenda exterior con un clavo o una espina. La señora no estaba completamente consciente de esto y cuando se levantó para irse, su prenda se desprendió porque estaba atada a algo y así dejó al descubierto las partes de su cuerpo y los judíos comenzaron a reírse de esto. Debido a este acto inmoral, la señora comenzó a gritar. Pasaba un musulmán. Tan pronto como vio este acto malvado de los judíos, saltó hacia el joyero judío y lo mató con su espada. Ante esto, los judíos atacaron al musulmán y lo mataron. Después de este incidente, los musulmanes sintieron una gran ira hacia los Banu Kainuka. El santo profeta Sallam declaró que no había ningún acuerdo entre los musulmanes y esta tribu para tal acto. Ante esto, Hazrat Ubeda bin Samit declaró: Oh mensajero de Dios, estoy con Dios, sus mensajeros Sallam y los musulmanes, y ya no asumo ninguna responsabilidad por este tratado. El santo profeta Sallam trató de aconsejar a los Banu Kainuka, pero en lugar de intentar comprender el asunto, comenzaron a amenazar abiertamente. Los detalles en relación con esto son los siguientes. El santo profeta Sallam reunió a los Banu Kainuka y dijo: Oh grupo de judíos, esforzaos por salvaros de la destrucción que Dios enviará, tal como lo hizo con los Quraysh en ocasión de Badr. Por lo tanto, demostrad obediencia porque sabéis que soy de Dios Altísimo y soy su mensajero, y esta verdad es algo que encontráis en vuestro libro y en el pacto que Dios tomó a vosotros.
Ante esto respondieron: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quizás piense que somos como tu gente. No os dejéis engañar porque habéis luchado contra un pueblo que desconoce el arte de la guerra y por eso pudisteis vencerlo fácilmente. Sin embargo, por Dios, si luchas contra nosotros, descubrirás qué es la verdadera valentía. En otra narración se menciona que cuando el santo profeta Sasam se enteró de la violación del tratado por parte de los judíos con ocasión de Badr, reunió a los Banu Kainuka en el mercado y les advirtió. Y se dice que su respuesta fue en respuesta a esta advertencia. Los judíos Banu Kainuka partieron de allí y entraron en su fortaleza. Después de todo esto se fueron y entraron en su fortaleza. El santo profeta Sasam se dirigió hacia ellos y nombró a Hazrat Abu Lubaba como su lugarteniente en Medina. La bandera del santo profeta sallam era blanca y fue entregada a su tío Hazrat Hamza. Posteriormente los Banu Kainuka fueron sitiados. Con respecto a los detalles, se menciona que el santo profeta sallam impuso un escrito asedio a los judíos de Banu Kainuka durante 15 días. Partió para esta expedición el 15 de Shawwal y permaneció allí hasta la luna nueva de Dhul Qa'dah. Dios Altísimo infundió en sus corazones el asombro de los musulmanes. Desde Banu Kainuka se desplegaron 400 guerreros para la protección del fuerte y 300 iban vestidos con armadura. Finalmente los judíos se sintieron frustrados debido al asedio y enviaron una solicitud al santo profeta sallam diciéndole que si se les permitía un paso seguro abandonarían Medina para siempre. Pidieron perdonar a sus mujeres y niños y que dejarían atrás sus riquezas y posesiones. Esto incluía todas sus riquezas y armas, etc. El santo profeta sallam aceptó esta propuesta y les ordenó abandonar Medina. Esto ha sido mencionado en Al-Sira al-Halabiyya. En la mayoría de las biografías del santo profeta sallam hay una narración sobre Abdullah bin Ubay bin Salul, en el que se afirma que visitó al santo profeta sallam muchas veces. Como era un confederado de los Banu Kainuka, continuamente trató de interceder en nombre de los Banu Kainuka y suplicó al santo profeta sallam a través de diversos medios con la esperanza de perdonar a los Banu Kainuka, no matarlos y permitirles irse. De esta narración se desprende la impresión de que el santo profeta sallam había decidido matarlos, pero gracias a las continuas súplicas de Abdullah bin Ubay fueron perdonados. Sin embargo, esto es incorrecto. El santo profeta sallam nunca tuvo la intención de matar a ninguna de sus mujeres o niños, ni a ninguno de ellos. En realidad, narraciones como estas son dudosas. Al emitir un veredicto sobre narraciones como estas, un historiador llamado Sayyid Barakat Ahmad escribe en su libro: después de que los judíos arrojaran sus armas, como Abdullah bin Ubay se acercó al santo profeta sallam y le dijo: por favor, trata con amabilidad a mis hombres. El santo profeta sallam respondió: que os arruinéis, déjame. Abdullah bin Ubay respondió: por supuesto que no. Por Dios, no te dejaré ir hasta que me asegures que tratarás amablemente a mi gente. Los matarás. Juro por Dios que estoy seguro de que las circunstancias cambiarán. El santo profeta sallam dijo: muy bien, ¿por qué no te los llevas contigo? Ibn Ishaq, Waqidi, Ibn Sa'd, todos han registrado este incidente. Al leer estas tres narraciones da la impresión de que Abdullah bin Ubay tuvo alguna influencia sobre el santo profeta sallam. Sin embargo, las palabras pronunciadas por Abdullah bin Ubay en sus súplicas parecen ambiguas. De la narración de Ibn Ishaq no hay absolutamente ninguna indicación en las palabras del santo profeta sallam de que tuviera la intención de matar a los Banu Kainuka. No está probado por ningún historiador, pero esto indica más explícitamente Waqidi Ibn Sa'd ha mencionado la misma narración. Sin embargo, a este respecto debemos tener en cuenta que, aunque el santo profeta sallam era un líder político, nunca trató con dureza a sus enemigos. No le gustaba la violencia y si alguna vez puso un pie en campo de batalla fue solo porque se vio obligado a hacerlo. Incluso en el campo de batalla evitó el derramamiento de sangre innecesario.
No obstante, pusieron en un asedio y los Banu Kunaika buscaron su protección. Fue por esta razón que los Banu Kainuka fueron exiliados. Los detalles de esto son que, de acuerdo con su petición, esta tribu judía fue exiliada. El santo profeta Sallam nombró a Ubeda bin Samit para supervisar los preparativos de su exilio y les dio 3 días de respiro para abandonar Medina, y así salieron de Medina al cabo de 3 días. Según una narración, los judíos pidieron más tiempo, pero el santo profeta Sallam no les dio ni siquiera 1 hora más y les despidió bajo su propia supervisión. Salieron de Medina y se dirigieron hacia Azriyat, el nombre de una ciudad en la zona de Levante. Según una narración, Hazrat Muhammad bin Maslama fue designado para supervisar su exilio. Es muy posible que a ambos se les asignara la supervisión de los arreglos. Sin embargo, cuando los judíos se marcharon, se encontraron muchas armas. Esto se debe a que entre las tribus judías ellos eran los más ricos y también los más valientes y hábiles en la guerra. Entre las armas, el santo profeta Sallam eligió para sí 3 arcos, 2 cotas de malla, 3 espadas y 3 lanzas. Los nombres de los arcos eran Kutum, Rauha y Baida. Kutum se rompió en la batalla de Ohad. Las 2 cotas de malla se llamaban Sagdia y Fida. Además de esto, habían 3 lanzas y 3 espadas. Una espada llamada Wali, la otra Batar, mientras que la tercera no tenía nombre. Esto está narrado en Al-Sira al-Halabiyya. Respecto a la expedición de Banu Kainuka, está escrito en la vida y el carácter del sello de los profetas cuando el santo profeta Sassam emigró de la Meca y llegó a Medina. Habían 3 tribus de los judíos que habitaban Medina en ese momento. Sus nombres eran Banu Kainuka, Banu Nadir y Banu Quraiza. Tan pronto como el santo profeta Sassam llegó a Medina, estableció tratados de paz y seguridad en estas tribus y sentó las bases para una cohabitación pacífica y armoniosa. En virtud del acuerdo, todas las partes eran responsables de mantener la paz y la seguridad de Medina. Y si un enemigo extranjero atacaba a Medina, todos eran colectivamente responsables de su defensa. Al principio los judíos cumplieron el tratado y al menos abiertamente no crearon conflictos con los musulmanes. Sin embargo, cuando empezaron a notar que los musulmanes continuaban ganando fuerza en Medina, comenzaron a cambiar su actitud y resolvieron firmemente poner fin a este creciente poder de los musulmanes. Con este fin, comenzaron a emplear todo tipo de planes legales e ilegales, hasta el punto de que ni siquiera se refrenaron del intento de crear divisiones entre los musulmanes y así instigar una guerra civil. Así se cuenta que en una ocasión un grupo de personas de las tribus Aus y Khazraj estaban sentados juntos y conversando con amor y armonía, cuando un judío travieso, malvado, llegó a una reunión y comenzó a mencionar la batalla de Buad. Esta fue la horrible guerra que tuvo lugar entre estas 2 tribus unos años antes de la migración, en la que muchas personas entre los Aus y Khazraj fueron asesinadas entre sí. Esto se ha mencionado en detalle anteriormente. Tan pronto como se mencionó esta guerra, los recuerdos del pasado se refrescaron y escenas de antigua enemistad comenzaron a correr entre los ojos de varias personas emocionales. El resultado fue que a partir de comentarios satíricos, burlas y calumnias, el asunto escaló hasta el punto de que ambas partes se encontraron con dagas desvainadas en la misma reunión. Gracias a Dios, sin embargo, el santo profeta Sallam fue notificado a su debido tiempo y inmediatamente llegó al lugar con una comunidad de muhajirin y calmó ambas partes. Y también los respondió diciendo: ¿seguís un camino de ignorancia mientras estoy entre vosotros? ¿No valoráis el favor de Dios que a través del Islam os ha hecho hermanos? Los Ansar quedaron tan profundamente conmovidos
por esta advertencia que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y comenzaron a abrazarse mientras se arrepentían de su acción. Cuando tuvo lugar la batalla de Badr, Dios Altísimo en su gracia concedió una victoria convincente a los musulmanes a pesar de ser pocos y sin medios, sobre un ejército muy feroz de los Quraysh, y los líderes prominentes de la Meca se mezclaron en polvo. Los judíos de Medina se encendieron en llamas de celos, comenzaron a lanzar abiertamente comentarios mordaces contra los musulmanes y afirmaron públicamente en reuniones que ¿y qué si habéis derrotado al ejército de los Quraysh? Dejemos que Muhammad SAW luche contra nosotros y le mostraremos cómo se libran las guerras. Esto se intensificó hasta tal punto en una reunión incluso pronunciaron tales palabras en la misma presencia del santo profeta SAW. Como tal, hay una narración que después de la batalla de Badr, cuando el santo profeta SAW regresó a Medina, un día reunió a los judíos y los amonestó y mientras presentaba su reclamo, los invitó al Islam. Los jefes judíos respondieron a este discurso pacífico y comprensivo del santo profeta Sallam con las siguientes palabras: Oh Muhammad Sallam, parece que tal vez te hayas vuelto arrogante después de matar unos pocos Quraysh. Esas personas no tenían experiencia en el arte de la guerra. Si luchas contra nosotros, conocerás los verdaderos gustos de los guerreros. Los judíos no se basaron en una mera amenaza, más bien parece como si incluso comenzaron a tramar conspiraciones para asesinar al santo profeta sallam. Hay una narración que en aquellos días, cuando un fiel compañero llamado Tahla bin Barra estaba a punto de fallecer, legó que si muero durante la noche, santo profeta sallam no debe ser notificado acerca de mi oración funeraria para que no le acontezca una desgracia al santo profeta sallam a manos de los judíos por mi culpa. Por lo tanto, después de la batalla de Badr, los judíos comenzaron abiertamente a provocar malicias y entre los judíos de Medina, dado que los Banu Kainuka eran los más poderosos y audaces, fueron ellos quienes primero comenzaron a violar el tratado. Como tal, los historiadores escriben entre los judíos de Medina, los Banu Kainuka fueron los primeros en romper el tratado que se había establecido entre ellos el santo profeta sallam. Después de Badr comenzaron a rebelarse ferozmente y expresaron abiertamente su rencor y malicia y rompieron su tratado y acuerdo. Sin embargo, a pesar de tales acontecimientos, bajo la guía del maestro, los musulmanes demostraron paciencia en todos los sentidos y no se permitieron tomar la iniciativa en ningún aspecto. Se narra en un hadith después del tratado firmado por los judíos, el santo profeta sallam incluso tuvo un especial cuidado en proteger sus sentimientos. Por su parte, expresaron enemistad, pero el santo profeta sallam aún protegía sus sentimientos. En una ocasión estalló una discusión entre un musulmán y un judío. El judío afirmó la superioridad de Moisés ﷺ sobre todos los demás profetas. Su compañero se enojó. Por esto trató con cierta dureza a esa persona y respondiendo que el santo profeta sallam era el más superior de todos los mensajeros. Cuando el santo profeta sallam fue informado de esto, él se disgustó y reprendió al compañero diciendo: no es tu tarea hablar de la superioridad de los mensajeros de Dios en comparación entre sí. Luego el santo profeta sallam mencionó una superior parcial de Moisés y consoló al judío. Sin embargo, a pesar de esta amorosa conducta del santo profeta sallam, los judíos continuaron aumentando sus travesuras. Al final fueron los judíos quienes crearon una causa para la guerra y su animosidad sincera no pudo ser domada. Lo que sucedió fue que una señora musulmana fue a la tienda de un judío en el mercado para comprar algunos bienes, como ya se ha mencionado el detalle. Unos cuantos judíos malvados que entonces estaban sentados en la tienda comenzaron a acosarla de la manera más traviesa, de la manera más malvada. Incluso el propio tendero cometió la maldad de que, sin que la señora lo supiera, pegó la punta inferior de su espalda, el manto que llevaba en la espalda, con una espina o algo por el estilo. Como resultado, cuando la señora se levantó para irse debido a su comportamiento grosero, la parte inferior del cuerpo se quedó expuesta, ante lo cual el comerciante judío y los cómplices se echaron a reír. Indignada, la mujer musulmana gritó y pidió ayuda. Sucedió cerca se encontraba un musulmán. Él corrió al lugar y en un altercado mutuo el comerciante judío fue asesinado.
Tras esto, el musulmán fue arrojado con espadas desde todas direcciones y el musulmán, notablemente indignado, fue ejecutado. Cuando los musulmanes fueron informados de este suceso con indignación nacional, sus ojos se llenaron de sangre y de rabia. Por otro lado, los judíos que deseaban hacer este incidente una excusa para luchar se congregaron de forma multitud y estalló un estado de disturbio. Cuando Santo Profeta Sassón fue informado de esto, reunió a los jefes de los Banu Kainuka y les explicó que tal comportamiento no era apropiado. Basta con mirar la manera en que Santo Profeta Sassón respondió y trató de disipar la situación, y que deberían abstenerse de tales maldades y temer a Dios. En lugar de expresar decepción y remordimiento, respondieron con respuestas muy refractarias y repitieron su anterior amenaza: no te vuelvas arrogante por tu victoria de Badr. Cuando vayas a luchar contra nosotros, llegarás a conocer los verdaderos gustos de los guerreros. Sin otra opción, el Santo Profeta Salom partió hacia las fortalezas de Banu Kainuka con una fuerza de compañeros. Ahora bien, esta fue la última oportunidad que expresaron remordimiento por sus acciones. Cuando el Santo Profeta Salom partió, incluso si buscaran perdón, entonces el asunto habría terminado. Pero en lugar de eso, estaban listos para la guerra. Por lo tanto, se declaró la guerra y las fuerzas del Islam y del judaísmo salieron a luchar entre sí. Según la costumbre de esa época, el método de guerra era que un bando se aseguraba dentro de sus fortalezas y esperaba la fuerza contraria, asedía la fortaleza y cada vez se representaba una oportunidad, de vez en cuando se lanzaban ataques contra otros. Esto continuaría hasta que el ejército circundante perdiera la esperanza de capturar la fortaleza y se levantara el asedio, lo que consideraría una victoria para los asediados. O bien, al ser incapaces de reunir la fuerza necesaria para luchar para rechazar el ataque, la fuerza asediada abriría las puertas de su fortaleza y la entregó a los vencedores. En esta ocasión, los Banu Kainuka emplearon la misma táctica y se encerraron en sus propias fortalezas. El Santo Profeta Salom los sitió y este asedio continuó durante 15 días sin falta. Finalmente, cuando toda la fuerza y arrogancia de los Banu Kainuka habían sido destrozadas, abrieron las puertas de sus fortalezas con la condición de que, aunque sus riquezas pertenecerían a los musulmanes, sus vidas y familias serían perdonadas. El Santo Profeta aceptó esta condición, aunque, según la ley mosaica, todas estas personas eran susceptibles de ser ejecutadas y, según el acuerdo inicial, se les debería haber administrado el juicio de la ley mosaica. Sin embargo, dado que se trataba del primer crimen cometido por esta nación, como primera medida, la disposición misericordiosa e indulgente del Santo Profeta Salom nunca podría inclinarse por el castigo extremo que solo debería imponerse como remedio final. Sin embargo, por otro lado, permitir que una tribu tan traicionera y rebelde permaneciera en Medina no era menos que alimentar una serpiente en la hierba, especialmente cuando un grupo de los hipócritas de entre Aus y Hazraj ya estaban presentes dentro de Medina, y desde el exterior también la oposición de toda Arabia había afligido enormemente a los musulmanes. En tales circunstancias, la única sentencia que el Santo Profeta Sallam podía dictar era que los Banu Kainuka abandonaran Medina. En comparación con este delito y teniendo en cuenta las circunstancias de la época, se trataba de un castigo muy leve. Además, el objetivo de este castigo era la seguridad de Medina. Sin embargo, para las tribus nómadas de Arabia no era nada fuera de lo común trasladarse de un lugar a otro, especialmente cuando una tribu no poseía propiedades en forma de tierras y huertos, y los Banu Kainuka no poseían ninguna propiedad que pudieran trasladar, como tierras, etcétera, de las que dependían. A toda tribu se le dio la oportunidad de abandonar el lugar y establecerse en otro lugar, con gran paz y seguridad. Así pues, los Banu Kainuka abandonaron Medina muy pacíficamente y se asentaron hacia Siria. El Santo Profeta Sallam asignó la tarea de supervisar los arreglos necesarios, etcétera, asociados con su partida a un compañero llamado Ubeda bin Samit, que estaban entre sus confederados. Ubada bin Samid escoltó a los Banu Kainuka durante unos pocos manzils, un día de viaje, y después de enviarlos sanos y salvos regresó. El botín que obtuvieron los musulmanes consistía únicamente en armas e instrumentos de su posesión, que era la de orfebre.
Se ha relatado en varias narraciones con respecto a los Banu Kainuka que cuando abrieron las puertas de sus fortalezas y se entregaron al Santo Profeta Sallam debido a su traición, rebelión y picardía, fue la intención del Santo Profeta Sallam ejecutar a sus hombres combatientes, pero por intercesión de Abdullah bin Ubay bin Sulul, jefe de los hipócritas, el Santo Profeta Sallam abandonó esta intención. Sin embargo, los investigadores no han aceptado estas narraciones como auténticas. La razón es que cuando otras narraciones mencionan explícitamente que los Banu Kainuka abrieron sus puertas con la condición de que sus vidas y sus familias fueran perdonadas, es absolutamente imposible aceptar que después de haber aceptado esta condición, el Santo Profeta Sallam siguiera cualquier otro curso de acción. De hecho, incluso la condición presentada por los Banu Kainuka de que sus vidas serían perdonadas demuestra el hecho de que ellos mismos sabían que su justo castigo era la muerte. Sin embargo, apelaron a la misericordia del Santo Profeta Sallam y estuvieron dispuestos a abrir la puerta de su fortaleza tras recibir la seguridad de que no incurrirían en la pena de muerte. Sin embargo, aunque el Santo Profeta Sallam los perdonó debido a su disposición misericordiosa, parece que si en la estimación de Dios Altísimo estas personas ya no eran dignos de ser dejados con vida sobre la faz de la tierra a causa de sus malas acciones y crímenes. Así se narra que cuando había transcurrido menos de un año desde su traslado de estas gentes a su lugar de exilio, estalló entre ellos una epidemia de que la víctima de toda tribu quedó convertida en polvo. Existe una ligera discrepancia en cuanto a la fecha de la expedición de Banu Kainuka. Waqidi e Ibn Sa'd han afirmado que tuvo lugar en Shawwal del año 2 después de la Hijra, y los historiadores contemporáneos han seguido su ejemplo en la mayoría de los casos. Sin embargo, Ibn Ishaq e Ibn Hisham lo han colocado después de Ghazwa de Sawik, que se confirma que tuvo lugar en el mes de Dhu al-Hijjah 2 después de la Hijra. También se encuentra una indicación en una narración de hadith que establece que el Ghazwa Banu Kainuka tuvo lugar después de Rujastana de Hazrat Fatima, después de la boda de Hazrat Fatima. En esta narración se menciona que con el fin de sufragar los gastos de Walima, Hazrat Ali propuso llevar consigo un orfebre judío de Banu Kainuka e ir al bosque que pudiera procurarse con la hierba conocida como idhar y luego venderla a los orfebres de Medina. Esto demuestra que hasta la boda de Hazrat Fatima, que según los historiadores tuvo lugar cerca de Dhu Hijjah 2 después de la Hijra, los Banu Kainuka todavía estaban presentes en Medina. En base a estas razones, dice Hazrat Bashir al-Masawi que es situado a Ghazwa de Banu Kainuka a finales del año 2 después de la Hijra. Después de Ghazwa de Sawik, la boda de Hazrat Fatima. En esta ocasión también sería apropiado mencionar que al distribuir la causa de que condujo a la Ghazwa de Banu Kainuka, el señor Magloud ha inventado por su cuenta la teoría de lo más extraña e inusual, a la que ni siquiera se alude remotamente una sola narración. Hay una narración de Bukhari que dice que en un estado de embriaguez, hasta entonces la bebida que aún no había sido prohibida, Hazma mató a 2 camellos presentes de Ali que había recibido botín de guerra. Adjuntando este incidente separado de Kunaika sin evidencia histórica. El señor Magdud escribe que el Santo Profeta invadió la tribu Banu Kainuka con el botín de que compensar la pérdida sufrida por Hazrat Ali. Tal audacia escritura histórica es quizás una proeza que habla por sí misma. Entonces la ironía del propio Magloud acepta que el hecho de que ha sido escrito basándose en las propias especulaciones, lo que significa que no tenía ninguna referencia, sino que basaba su propia especulación, no había otra razón para librar ninguna guerra con las tribus de los camellos. Y su forma de pensar muy extraña, la malicia y rencor que albergaban orientalistas y los historiadores no musulmanes hacia el Islam, tan fácilmente presentaban una versión completamente distorsionada de la historia islámica, y así como atestiguan muchos casos. No obstante, los demás relatos
relacionados con esto se mencionarán en el futuro si Dios quiere. Deseo recordarles a todos que recéis Deseo recordar a todos que recéis a la luz de la situación actualmente como consecuencia de la guerra de Hamas a Israel. Siguen aumentando los martirios de mujeres, niños y palestinos inocentes. La rapidez con que aumentan las condiciones de la guerra y las políticas que adoptan Israel y los principales gobiernos del mundo hacen que una guerra mundial sea más realidad inminente. Ahora los líderes de algunos países musulmanes han empezado a declarar abiertamente así Rusia, China, incluso comentaristas occidentales que el alcance de esta guerra está creciendo. Si no se adopta inmediatamente una política sensata, el mundo quedará destruido. Todo aparece en las noticias y todos están al tanto de la situación. Por ello, los ahmadis deben centrarse especialmente en la oración. No deben relajarse, al menos una postración en cada oración o al menos una postración en cualquiera de las oraciones que deben dedicarse o suplicar por esta situación. No hay ningún dirigente de ningún país occidental que quiera actuar con justicia en este asunto, ni tienen el coraje de decir nada. Los ahmadis no deben enzarzarse en discusiones sobre qué dirigente de un país es bueno y cuál no, que no debemos decir tal o cual cosa, o que los musulmanes no deben hablar en su contra. Esto es inútil. Hasta que alguien no tenga el valor de intentar poner fin a la guerra, será responsable de llevar al mundo a la ruina. Por ello, junto a las oraciones, debéis intentar difundir a vuestro alrededor el mensaje de que hay que poner fin a las injusticias. Si un ahmadí tiene contactos con gente, debe explicárselo. Este es el valor, esta es la norma de obedecer a los mandamientos de Dios Altísimo. Los representantes del gobierno israelí dicen que jamás mató a civiles inocentes y por eso se vengarán. Sin embargo, ahora esta venganza ha superado todos los límites. Se han perdido entre 4 o 5 veces más vidas palestinas que israelíes. Si su objetivo era erradicar a Hamas, como afirman, entonces deberían luchar directamente con ellos. ¿Por qué atacan a mujeres, niños y ancianos? Además, han privado a los civiles de agua, alimentos y ayuda médica. Aquí es donde se tambalean todas sus afirmaciones sobre los derechos humanos y las normas de guerra de estas naciones. Hay algunas personas que llaman la atención sobre estas cosas. Por ejemplo, recientemente el expresidente estadounidense Obama dijo que aunque haya que hacer la guerra, debe hacerse de acuerdo a las reglas de la guerra y no se debe obligar a los civiles a soportar injusticias. El secretario general de las Naciones Unidas también se pronunció al respecto, ante lo cual el gobierno israelí expresó su descontento. Los reivindicadores de la paz en el resto del mundo, los que se consideran los mayores defensores de la paz, no dijeron nada en apoyo a la declaración del secretario general, más bien expresaron su descontento. Sea como fuere, la situación es precaria y cada vez lo es más. Los medios de comunicación occidentales promueven activamente una parte de la historia y presentan brevemente la historia de la otra parte en un rincón. Por ejemplo, recientemente, entre las mujeres que fueron liberadas por Hamas, una mujer dijo que la habían tratado bien durante su encarcelamiento. Este informe fue enterrado en un rincón y otra declaración de que el encarcelamiento bajo Hamas era un infierno ocupó constantemente los titulares. La justicia exige que se presente toda la situación para que el mundo pueda determinar por sí mismo quién es el opresor, quién es el oprimido. ¿Hasta qué punto está justificada esta guerra? ¿Y cuándo debe terminar? De ahí que deba presentarse al mundo la situación completa, no solo opiniones unilaterales. En cualquier caso, debemos centrarnos mucho en las ocasiones. Debemos esforzarnos por acabar con las injusticias dentro de nuestros propios círculos junto con las oraciones. Debemos rezar por los musulmanes oprimidos y por los gobiernos musulmanes sean capaces de elaborar un plan global y duradero. En nuestros corazones debe haber un claro dolor porque se alivie a los musulmanes de las penurias.
hemos aceptado al Mesías prometido, al Islam, quien, a pesar de que soportamos las dificultades que nos infligen los musulmanes, expresó sus sentimientos hacia ellos con las siguientes palabras. Oh corazón mío, ten en cuenta a esta gente, pues al fin y al cabo dicen amar a mi profeta, sallallahu alaihi wasallam. Así pues, nuestro amor por el Santo Profeta sallallahu exige que recemos mucho por los musulmanes, que Dios Altísimo nos permita hacerlo y que Dios conceda comprensión a los musulmanes y al mundo entero. الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله